Ley sobre ilícitos cambiarios. Vicepresidente para el área económica Tarek El Aizami aseguró que con el nuevo decreto las divisas que genere el país serán destinadas a la inversión social. Acuden al Ministerio de Salud. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario exigen sueldos que permitan enfrentar la inflación. Colapso progresivo. Diputado Rafael Guzmán aseguró que la situación se agravará en tanto no se mejoren las condiciones económicas. Revelación. Cuadernos manuscritos destaparon presunta red de sobornos vinculada a Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Entre los grandes, Omar Vizquel tiene su trono en el Salón de la Fama del béisbol venezolano. Saludó al mundo. Eva Longoria mostró por primera vez el rostro de su hijo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, feliz tarde. Sean todos bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De inmediato, Carielis Cuadro y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. Durante el debate del proyecto de ley sobre régimen cambiario planteado por el Ejecutivo Nacional en la Asamblea Nacional Constituyente, el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aizami, aseguró que con el nuevo decreto, lo que genere el país en materia de divisas será destinado a la inversión social. Esta propuesta de decreto responde a una realidad concreta que busca respaldar todo el funcionamiento de los mecanismos cambiarios nacionales para superar y derrotar los marcadores criminales de la guerra económica que tanto daño han causado a nuestra economía. También nos permite este decreto ratificar nuestra política soberana e irrenunciable que los recursos que genere el Estado venezolano sean para la inversión social, permitiendo que otros actores de la economía puedan, a partir de la aprobación del decreto, hacer operaciones de inversión o otro tipo de operaciones en las casas de cambio de manera legal y con respaldo jurídico, de tal manera que se abran y se permitan nuevas operaciones de carácter cambiario sin que el pueblo sea víctima de las mafias que roban las divisas convertibles y colocan desde Cúcuta, desde Miami, los marcadores llamados paralelos para afectar y desestabilizar nuestro sistema financiero y económico. Este decreto facilita a que esas personas o cualquier persona haga operaciones legalmente bajo el amparo de nuestra Constitución y de las leyes de la República, sin que incurran en ningún tipo de ilícito o sean finalmente víctimas de esas mafias de extorsión, de cambistas, llamados así, cambistas, que colocan marcadores criminales y que perturban la estructura de costos de todos los bienes y servicios que se generan en la República. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, reiteró que mientras no se ataque la hiperinflación, la reconversión monetaria será inútil y será necesario seguir quitando ceros a la moneda. Guzmán lamentó el colapso progresivo de todos los servicios públicos y aseguró que la situación se agravará en tanto no se mejoren las condiciones económicas. Hace 2 meses le anunció, le iba a quitarse 3 ceros y no nació. Y ahora viene con el tema de que tiene que quitarle 5. O sea, en 2 meses y medio tuvo que quitarle 2 ceros más a la moneda. Y probablemente tenía que quitarle más, pero no tuvo. Tenía que quitarle 6 ceros a la moneda. Pero no tuvo la forma de explicarle al venezolano que ahora va a ganar 6 bolívares. Vemos como todos los días los trabajadores
de la salud están protestando, los trabajadores eléctricos del sector eléctrico están protestando, los profesores están protestando, todos los empleados públicos desamparados porque le quitas 5 ceros a la moneda y no le sumas ni siquiera 1 al salario. El abogado urgió a reactivar el aparato productivo nacional y a rescatar la autonomía del Banco Central de Venezuela como principal responsable de la estabilidad financiera del país. Si no se rescata la autonomía del Banco Central, tú no vas a poder tener una política monetaria, ni vas a poder frenar la hiperinflación, donde su principal problema, su causa, es el gasto desmedido por parte del Ejecutivo con dinero inorgánico. El Banco Central de Venezuela se convirtió en un cajero automático del Ejecutivo, donde sencillamente él llega y saca la plata que le dé la gana, garantizado con unos pocos bienes que están allí, que es las pocas reservas que tenemos. El parlamentario hizo un llamado a la unión de los líderes de oposición y calificó de injustificable y estéril la separación de los miembros de la unidad, precisamente cuando el gobierno vive, a su juicio, su peor momento político. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, informó que a partir de este viernes hasta el domingo 5 de agosto se realizará de manera presencial el Censo Nacional de Transporte en todas las plazas Bolívar del país. El día viernes, sábado y domingo todos podremos acudir a las plazas Bolívar de los municipios de nuestro país. Y en las 6 principales ciudades como Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, La Guaira, se van a adicionar puntos para el registro también que se hará del Censo Nacional de Transporte. Indicó que el registro permitirá conocer en detalles la situación del parque automotor del país. En el marco de este gran Censo Nacional de Transporte estará activado un operativo especial en las 72 oficinas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre a nivel nacional y será un operativo conjunto entre el SAREN y el INTT para regularizar lo que tiene que ver con la titularidad del vehículo que la persona alega poseer, del vehículo que la persona ha registrado. Rodríguez aseguró que con este censo se busca contrarrestar el contrabando de combustible que a su juicio es utilizado para mantener mafias internacionales. Principal objetivo, atacar a las mafias del contrabando que se llevan el combustible del pueblo venezolano para sostener regímenes antidemocráticos como el de Colombia, por ejemplo, sostenido por mafias criminales que viven de la economía criminal y que viven principalmente de hacerle la guerra económica al pueblo venezolano. Así que no más mafia, como lo ha dicho el presidente de la República, que se preparen las mafias. Rodríguez reiteró que la medida logrará un reordenamiento y contribuirá en la recuperación económica del país. Trabajadores del Hospital Clínico Universitario se movilizaron hasta la sede del Ministerio de Salud para exigir un incremento de sueldo que permita enfrentar la inflación. Santiago Gutiérrez nos tiene el reporte. Adelante, Santiago. Muchísimas gracias, amigos. Buenas tardes. Desde el Hospital Clínico Universitario en Caracas partió la movilización donde participan técnicos de registro, además de radiólogos, camareros, bioanalistas y enfermeras. Una vez más, insisten ante las autoridades del Ministerio de Sanidad de lograr un mejor sueldo y al mismo tiempo también lograr mejores condiciones para la atención de los pacientes. Queremos un sueldo digno, que nos respeten como profesionales, que nos aumenten el sueldo a lo que tienen que aumentarnos, ajustado a una canasta básica, por lo menos. Que lo único que estamos exigiendo es que se nos cumpla lo que dice la Constitución, es su artículo 91, donde nos dice que tiene que darnos un sueldo garantizándolo. Con eso que cubramos la cesta básica, eso es lo único que estamos exigiendo. Somos personal, obreros, empleados, médicos, que lo único que estamos exigiendo es que se nos dé un salario digno. El gremio de enfermería en lo particular señaló que ya arriban a 38 días desde que comenzó esta solicitud a las autoridades del Ministerio de Salud. En el Clínico Universitario Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. Ilenia Medina, secretaria nacional del Partido Patria para Todos, pidió la creación de una estructura para la asignación única de costos para los bienes y servicios en el país. Medina acusó a las fuerzas de la derecha internacional de golpear la moneda venezolana con el fin de desestabilizar el país. Informó que el PPT está realizando foros para combatir la crisis económica y hacer frente a la especulación. Precisó que con los foros en la Sala 1 del Parque Central se está explicando cómo establecer los mecanismos de control. Respecto a la eliminación de 5 ceros a la moneda, Medina dijo que ayuda enormemente a combatir la crisis.
Chile enviará una nota al gobierno de Venezuela en la que manifestará su preocupación por los $50 que se cobran para legalizar el certificado de antecedentes penales que los ciudadanos venezolanos requieren para regularizar su situación en la nación austral. La información fue proporcionada por el canciller chileno Roberto Ampuero, quien precisó que el documento será enviado este jueves a Caracas, donde se planteará de forma precisa por parte de Chile la preocupación por esta medida. Anteriormente, los ciudadanos venezolanos podían solicitar el documento desde Chile mediante Internet e imprimirlo, pero ahora se sumó el requisito de validar ese certificado en la sede diplomática. El gobierno calculó a mediados de junio 1.1 millones el número de extranjeros residentes, de los que 100.000 aún permanecen en el país en situación irregular, varios de ellos de nacionalidad venezolana. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se encuentra debatiendo un proyecto de resolución que propone crear una comisión especial para dar seguimiento a la crisis en Nicaragua, considerada la más sangrienta en el país centroamericano desde los años 80. La resolución, impulsada por 8 países, necesita el voto de 18 de los 34 estados activos para ser aprobada. Su objetivo es contribuir a buscar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra desde el pasado 18 de abril. Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por el gobierno de Daniel Ortega al alegar que pretenden inmiscuirse en asuntos externos. Intentó también únicamente competencia de la nación. Por otra parte, la vicepresidenta y la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, confirmó otra muerte en el marco de las protestas. Se trata de Hernaldo Sánchez, quien falleció luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 28 de junio, presuntamente por ser herido con balas de plomo tras los enfrentamientos entre manifestantes y la policía. En Argentina, 8 cuadernos manuscritos destaparon una presunta red de sobornos que habría sido destinada a recaudar decenas de millones de dólares durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, una causa por la que ya han sido detenidas más de una decena de personas. Maximiliano Real, de nuestro canal aliado Telefe, tiene los detalles. Adelante, te escuchamos. Una mañana muy intensa en los tribunales federales de Comodoro Pi, aquí en la ciudad de Buenos Aires, porque detuvieron hasta el momento a 12 entre empresarios y exfuncionarios del gobierno kirchnerista, de acuerdo a un cuaderno que poseía uno de los detenidos, Oscar Centeno, chofer de Barata, mano derecha del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, en donde se marca punto a punto la ruta de coimas, de sobornos, de la ruta del dinero K en el gobierno anterior. Aquí en estos momentos ya están compareciendo ante la justicia frente al juez federal Claudio Bonadío en el 4º piso ante un gran operativo y un despliegue de la Policía Federal. Un traslado que duró aproximadamente 30 minutos desde la dependencia de drogas peligrosas en la ciudad de Buenos Aires hacia este lugar. Ya han descendido 3 de los 12 detenidos aquí hasta el momento. Si bien seguramente por la información que estamos manejando aquí en los tribunales federales, se podría decir que la gran mayoría o todos en total se negarían a declarar. Quien ha puesto a todos en el banquillo de los acusados hasta el momento, Oscar Centeno, reitero, chofer de Barata, mano derecha del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Él es quien se podría atribuir ya en estos momentos, podríamos confirmarlo, a la figura del arrepentido aquí ante la justicia. Es un informe para la Alianza Informativa Latinoamericana de Maxi Real. Gracias, Maximiliano. Continuamos. En Zimbabue, el presidente Emmerson Mnangagwa pidió a la población de la capital de Harare que salga a las calles a hacer su vida normal, omitiendo así las presuntas órdenes dictadas por el ejército que patrulla la ciudad. Así lo afirmó el portavoz presidencial George Charamba en la televisión estatal. En el centro de la ciudad permanece bajo fuerte presencia militar luego de que este miércoles murieran 3 personas tras las protestas de la oposición contra el retraso en la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales. Los manifestantes denunciaron un presunto fraude contra el que considera un auténtico ganador, el candidato opositor Nelson Chamisa. Ante la situación, 9 misiones internacionales de observación denuncian el uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas y pidieron a la Comisión Electoral de Zimbabue publicar sin demora los resultados completos de los comicios. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso, pide su abolición. Papa Francisco declara inadmisible la pena de muerte. Los detalles en breve, no se aparten. Ya volvemos.
El paciente José Antonio Serpa requiere con carácter de urgencia el medicamento Urovirón. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse por el número 0414-285-4879. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Continuamos con más información. El Frente Amplio Venezuela Libre rechaza la realización del Censo Nacional de Transporte a través del Carnet de la Patria. Desde la sede de la PUC, Manuel Covela nos tiene más detalles. Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, así es. Buenas tardes. El concejal Robert García, en nombre de la plataforma que reúne a dirigentes políticos, sociales y gremiales, desestimó la realización del censo, pues asegura que en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ya existe una base de datos del parque automotor del país. A continuación, palabras del concejal. Es importante señalar que el único documento de identidad de los venezolanos, que nos unen a todos, que no goza de ningún color político, que no goza de ninguna ideología o partido político, es la cédula de identidad, que nos da derechos, además, como ciudadanos, como venezolanos. Que el único carnet válido en este sentido es el carnet de circulación. El gobierno conoce la base de datos de los parques automotor del país. El Frente Amplio anunció también la creación de un comité que tendrá como objetivo articular a los diferentes gremios y sectores sociales a fin de definir acciones conjuntas para reclamar sus derechos laborales. Nosotros con esta información despedimos este contacto. Sigan con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchas gracias, Manuel. Y la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, informó sobre una avería que afecta al municipio de Latillo y diferentes sectores. A través de su cuenta en Twitter, Corpoelec indicó que el Alto Atillo, Chalet, La Boyera, Colinas de Latillo, El Arroyo y La Boyera son algunas de las zonas afectadas por la falla. Aseguran que el personal técnico se encuentra solventando la situación. Transportistas de Caracas no se sumarán al censo nacional convocado por el Gobierno Nacional para este fin de semana. Euclides Sotillo nos tiene el reporte. Buenas tardes, Euclides. Hola, buenas tardes. Los representantes del transporte en Caracas alegan que no asistirán al llamado gubernamental del censo porque fueron censados en 2016 y que el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre ya tiene esa data. Se llama la cédula del transportista. Si no tenemos esta cédula del transportista, nos dijeron que no recibíamos insumos. Al perjudicarnos a nosotros, perjudican al más necesitado, que es el más del 90% de todos los venezolanos que no tienen un transporte público. Yo no puedo tratar de implementar una medida que va en beneficio de un sector o de toda la población. Yo no puedo implementar una medida que sea impositiva. Yo no puedo decir, mira, o me sacas esto, o tú haces esto para yo poderte dar aquello. Ya uno va a entrar con cierto recelo. Los transportistas de Caracas también reiteraron que en la actualidad solo el 10% de los vehículos de este servicio están operativos. No descartan una paralización técnica de estas unidades por la falta de cauchos, lubricantes y repuestos. En El Paraíso, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. El diputado por Acción Democrática, Carlos Prosperi, indicó que la Tolda Blanca no participará en el proceso de validación porque, según la ley, esto es requerido para los partidos que han dejado de participar en 2 elecciones seguidas y ese no es el caso de AD. Prosperi señaló que su partido únicamente dejó de participar en las elecciones presidenciales y por ende no requiere un nuevo proceso de validación. Por su parte, el experto electoral y miembro de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo, Vicente Bello, destacó la informalidad de la convocatoria, lo cual a su juicio dificulta el proceso. Aseguró que su coalición exige al ente rector cumplir con el debido proceso para efectuar la renovación de cara a las elecciones de concejales previstas para diciembre de este año. Habitantes del sector Villa del Este, en Guanare, Estado Portuguesa, expresaron su preocupación ante la posible pérdida de sus viviendas debido al peligro inminente de la caída de un árbol. Solicitan atención por parte de las autoridades. Emmanuel Sereno nos reporta. Adelante, Emmanuel.
Ante las precipitaciones registradas en los últimos días en Portuguesa, habitantes del barrio Villas del Este de Guanare solicitan ayuda gubernamental para la poda de un árbol que mantiene en vilo a los vecinos ante la posibilidad de colapsar sobre sus precarias viviendas. Esa ceiba llega a caer, va a afectar a mucha gente. Esto va a ser una catástrofe que va a haber aquí en Villas del Este y barrio Los Malabares. Ajá. Entonces yo quiero respuesta, ¿verdad? Porque ya yo no hallo a dónde acudir, dónde ir. Otra de las afectadas manifestó haber quedado sin un techo para el resguardo de su familia como consecuencia de las lluvias. Eran como las 12 cuando empezó a llover. Eran las 2, el ventarrón, y se llevó las tapas. Yo estaba adentro con los niños. ¿Qué hicieron eso? No, horrible, los niños. Le pegó un crisis, corré para una vecina que me dijo, véngase para acá, y yo corriendo con mis hijos, y horrible. Esta comunidad popular del municipio Guanare se encuentra a la espera de ser incluido en los planes de vivienda del gobierno nacional a fin de mejorar sus condiciones de vida. Desde el estado portugués, Emmanuel Sereno, Noticiero Venevisión. El director de la Policía Nacional Bolivariana aseguró que 52 funcionarios de este cuerpo se desplegarán a partir de hoy en el Parque Nacional Guaraíra Repano a propósito de la temporada vacacional. Diana Martínez nos informa. Adelante, Diana. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez Ampueda, brinda detalles sobre este plan de seguridad que se activa el día de hoy y además da parte de las acciones delictivas que se han cometido en estos 5 cuadrantes del Guaraíra Repano. Vamos a escuchar sus declaraciones. Que a partir de hoy, gracias al apoyo de la coordinación de Imparque, van a permanecer y pernotar en el Parque Nacional Guaraíra Repano, aquí mismo, en El Venado, en La Casona, 52 funcionarias y funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana, en forma permanente, para dar una respuesta más oportuna al pueblo. Asimismo, estamos entregando 12 unidades motorizadas y las estamos adecuando con un nuevo sistema de relación para trabajar en la topografía propia del Parque Nacional Guaraíra Repano. Hoy podemos decirles que en esta evaluación que hemos hecho tenemos 2 hechos. Un hurto que se realizó la semana pasada lamentablemente en un establecimiento comercial en Vista Caracas, y aquí tenemos con nosotros el director de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana, quien está haciendo las pesquisas necesarias para dar con los autores de este hurto. Igualmente recuperamos 2 temporadistas que estaban extraviados, sano y salvo, gracias a Dios, que una respuesta oportuna en Sabasnieve. Bien, parte de las declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Pérez Ampueda, quien señalaba que tras 4 meses de la instalación de los cuadrantes de paz acá en el Guaraíra Repano, tan solo se han presentado 2 hechos delictivos que fueron prontamente atacados por las autoridades policiales. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Gracias, Diana. Amigos, momento de hacer una pausa. En breve, noche de luminarias. La Juventus de Turín se impuso a las estrellas de la Major League Soccer. Los detalles en minutos en los deportes. El niño Xavier Manuel Belisario necesita con carácter de urgencia ácido fólico, L-carnitina y complejo B. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0424-122-8840. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Argentina. 2 personas murieron en una explosión registrada en una escuela de la provincia de Buenos Aires debido a la acumulación de gas en la sala de profesores. Los fallecidos son la vicedirectora y un auxiliar. Las autoridades analizan si la causa de la muerte fue la inhalación de gas, la detonación o la destrucción del espacio. El suceso se produjo antes del inicio de las clases, por lo que no dejó heridos. Los bomberos estudian las causas que provocaron la fuga de gas y no descartan que haya procedido de una estufa que se encontraba en el lugar. China pidió a Estados Unidos volver a la sensatez y abandonar una táctica de chantajes que a su juicio perjudica a ambas naciones. Así lo expresó el portavoz de la Cancillería de Pekín, Jen Xuan, en respuesta a la nueva propuesta de la administración de Donald Trump de aplicar aranceles a productos importados de China por valor de $200.000 millones.
En México fueron halladas en perfecto estado las 2 cajas negras del avión accidentado este martes cerca del aeropuerto de Durango y en el que sobrevivieron sus 103 ocupantes. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque el gobernador de la entidad, José Rosas Aspuro, apuntó a los fuertes vientos como principal motivo. En Estados Unidos, una corte de apelaciones declaró institucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con negar fondos a las denominadas ciudades santuario, como Los Ángeles y Nueva York, que limitan la cooperación con autoridades federales sobre inmigración. Previamente, un juez del distrito aseguró que el mandatario no tenía la autoridad para asignar nuevas condiciones al gasto aprobado por el Congreso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó en Twitter su intención de reunirse pronto con el líder norcoreano Kim Jong-un tras agradecerle la entrega de los restos de 55 presuntos soldados estadounidenses que murieron durante la Guerra de Corea. Este miércoles los restos fueron recibidos con honores en la base naval de Pearl Harbor en Hawái durante un acto encabezado por el vicepresidente Mike Pence. En la República Democrática del Congo fue anunciado el registro de nuevos casos de ébola en la provincia de Kivu del Norte, su segundo brote del virus en el año. La situación se produce a tan solo 8 días de que se diera por finalizada la epidemia en la nación, que dejó 17 muertes confirmadas y 21 sobrevivientes. En el Vaticano, el Papa Francisco aprobó la modificación del Catecismo Católico para declarar inadmisible la pena de muerte, mostrando así el compromiso de la Iglesia en promover su abolición. En la versión antigua del Catecismo no se excluía la pena de muerte, si esta fuese el único camino posible para defender eficazmente la vida humana de un agresor. Y cerramos en China, donde un padre y su hijo se salvaron de milagro de sufrir un accidente en un supermercado de la ciudad de Ningbo. Los peldaños de una escalera mecánica se fueron derrumbando, dejando peligrosos agujeros justo después de que ambos subieran. Una llave atrapada entre los escalones dio la causa de la situación, que no dejó ningún herido. Mantener una alimentación balanceada es de vital importancia para nuestra salud física, mental y emocional. Pero ¿qué hacemos cuando los alimentos necesarios se encuentran a un alto costo? ¿Es posible sustituir la proteína animal y los carbohidratos por otros alimentos? Veamos. La idea es un poco que aprendan a sustituir y a comer con alimentos más naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, no conseguimos el arroz, no conseguimos la harina pan, pero tenemos tubérculos. De repente ahorita la papa no es como que la mejor temporada de papa, entonces está muy costosa, entonces lo sustituimos por otro tipo de alimentos como yuca, como ocumo, apio, que son del mismo grupo de alimentos que pertenecen a los carbohidratos, pero que van a estar mucho más accesibles y disponibles. Las fuentes de grasas también son necesarias en nuestra alimentación. Los frutos secos naturales no fritos, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, huevos, pescados grasos como el salmón, rico en omega 3. Estos ácidos grasos también podemos conseguirlos en una opción más económica como la sardina. Por el lado de las proteínas, si bien en la carne y sobre todo el pollo ahorita tiene un alto costo y el pescado, pues bueno, lo podemos sustituir por proteína de origen animal. El tema con esta proteína de origen animal, de origen vegetal, que vendría siendo todo lo que son las legumbres, como granos, caraotas, frijoles, se tienen que complementar con los cereales para poder formar una proteína de buena calidad, como la es la proteína del pollo, de la carne o del pescado. Entonces, ¿cuáles son esos cereales con los que tengo que combinarlos? Bueno, puedo combinar frijoles con arroz. Bueno, no tengo arroz, pero tengo avena, entonces me como un plato de frijoles y ese día hago un agua de avena y eso es lo que tomo durante esa comida. Y de esa manera construimos una proteína de buena calidad como una proteína de origen animal. Los alimentos naturales son los más accesibles y aportan diferentes nutrientes al organismo, pero cuidado con los jugos verdes. No pueden sustituir una comida si están preparados bajo su receta original, vegetales y una porción de fruta. Es necesario incluir una porción de proteínas y una de grasa para así cumplir con el cuadro nutricional adecuado. Soy Joyce Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud.
Con estos consejos de información de Yoheisa, Adrián, envíenselo, hacemos una nueva pausa. Al regreso. Inesperado y emotivo. La Roca agradeció apoyo de su doble de acción con un costoso regalo. Los detalles cuando regresemos, no se aparten. La paciente María Mora necesita con carácter de urgencia Leptacine en tabletas de 10 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor contactar por el teléfono 0412-430-9882. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. En la última jornada con participación criolla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Venezuela busca alcanzar al menos las 32 medallas doradas puestas como objetivo. Desde Barranquilla, Gregorio Rojas nos cuenta más. Hola, Gregorio, buenas tardes. Hola amigas y amigos, saludos desde Barranquilla. Venevisión continúa con esta cobertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018. Es la última jornada a tiempo completo para nuestra delegación en esta edición de la justa regional. Es una jornada en la que pueden conseguirse algunos oros más. Hay 31 de momento, 32 es la proyección ajustada del Instituto Nacional del Deporte y del Comité Olímpico Venezolano. El oro que más se espera es el del softbol masculino. Ayer la caída ante Cuba ha obligado a nuestra novena a que tenga que disputar un choque más para poder disputar la final. Tendrá que jugar ante República Dominicana a las 4 de la tarde en el formato de doble eliminación del softbol para poder entonces avanzar a la final ante la selección de Cuba una vez más. Sería el tercer juego ante la selección antillana en estos Juegos Centroamericanos. Pero no es la única posibilidad de medalla que hay. La esgrima con el florete masculino y el sable femenino podría traer también otras preseas para Venezuela. Esto en las modalidades por equipo. El judo también por equipos verá acción. La lucha en la Universidad del Atlántico podría sumar alguna que otra medalla. Atención a estos dos deportes. Primero el golf. Está Alasne Urizar a esta hora buscando la medalla de oro en el golf femenino. Comenzó la jornada con 2 golpes por encima del par de la cancha, siendo la primera en su grupo, en el grupo del golf femenino, así que podría haber una medalla de oro ahí. Y también podrían sumarse otras medallas en el rugby sevens. En el femenino se va a jugar ante Jamaica, en el masculino se va a jugar ante México. Ambos por los cuartos de final. De ganar estarían asegurando el pase a el partido por la medalla de bronce. Mañana hay actividad todavía de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sin embargo ya sin participación de Venezuela. Mañana es la ceremonia de clausura. Esta noche estaremos con más detalles de la actuación de los atletas venezolanos en Barranquilla 2018. Desde la Puerta de Oro de Colombia, Gregorio Rojas, Noticiero Venevisión. Gracias, Gregorio, estaremos pendientes. Y de los Juegos Centroamericanos pasamos al béisbol, porque este miércoles se dio a conocer la noticia de que el histórico campocorto Omar Vizquel fue electo al Salón de la Fama del béisbol venezolano tras recibir por parte del Comité Contemporáneo el respaldo del 77% de los votantes. Juan José Ávila, presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, manifestó mediante una nota de prensa que Omar ha sido uno de los mejores shortstop venezolanos en la historia y se destacó siempre con el guante y fue un buen bateador. Sus números enaltecen al béisbol venezolano. Y del béisbol pasamos al fútbol porque la Juventus de Turín se impuso 5-3 en la tanda de penales a la luminaria de los Mets en el duelo de las estrellas de la Liga Estadounidense. La Vecchia Signora abrió el marcador a los 21 minutos del encuentro. Andrea Favilli fue el autor del primer tanto al elevarse dentro del área y de un cabezazo colocar el balón a una esquina del arco. 5 minutos más tarde, el venezolano Joseph Martínez colocó la igualdad en el marcador. Ya en la tanda de penales, los bienconeros anotaron sus 5 lanzamientos desde los 11 pasos. No así el conjunto de locales. Amigos, iniciamos las noticias del espectáculo con Eva Longoria y la primera fotografía de su bebé. La actriz le dio la bienvenida a su primer hijo con la exclusiva para la revista Hola de Estados Unidos. Eva, quien se convirtió en madre hace 2 meses, mostró el rostro de Santiago Enrique en la conocida editorial y reveló algunos detalles
de cómo están siendo sus primeros días como madre y de su matrimonio con el empresario mexicano José Antonio Bastón. Longoria acudió nuevamente a Instagram para postear la imagen de la publicación en la que ella y el pequeño son protagonistas. Ella escribió: aquí está él. Santiago Enrique Bastón saluda a todo el mundo. No podía esperar para compartir esta imagen con todos ustedes. Seguimos con Dwayne Johnson. La Roca sorprendió a su doble de acción con un inesperado y costoso regalo que lo hizo llorar de la emoción. Después de que la revista Forbes lo colocara como el actor mejor pagado de la historia y una de las estrellas más poderosas de Hollywood, La Roca le regaló una imponente camioneta a su doble de acción, Tanoi Reed, quien además es su primo. Esto en agradecimiento al apoyo que le ha dado desde el año 2002, cuando empezaron a trabajar juntos. Mediante su cuenta en Instagram, Dwayne publicó un video en el que aparece junto a su primo, ofreciendo una entrevista en lo que parecía ser el set de una nueva película, cuando de pronto el actor comenzó a ponerse sentimental sobre trabajar juntos. Johnson le dijo que ha sido un hermano para él y que es un honor trabajar a su lado, y de manera totalmente inesperada le comentó que esperaba que disfrutara de su nueva camioneta. El video ya tuvo más de 5 millones de reproducciones en Instagram. Bonito detalle. Tremendo regalo. Al regreso, en la entrevista a Venevisión, Lidio Pérez estará conversando con el diputado Jorge Millán, jefe de la fracción parlamentaria de Primero Justicia. Ya regresamos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, en Entrevista Venevisión estamos listos para hablar con Jorge Millán. Él es diputado a la Asamblea Nacional, jefe de la fracción de Primero Justicia, coordina este partido en Caracas, pero también es presidente de la Comisión para el Estudio de la Crisis Eléctrica. Bienvenido antes que todo. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Diputado, el martes en Caracas vivimos una interrupción del servicio eléctrico que quizás es algo no tan frecuente como para quienes viven, por ejemplo, en el Táchira o en el Zulia. Usted, que está justamente en una subcomisión que se encarga de este tema, hubo varias versiones desde el Gobierno Nacional acerca de las causas de la interrupción del servicio eléctrico. ¿Cuál es su versión y cuáles los correctivos? Bueno, el sistema eléctrico nacional está colapsado. Nosotros lo venimos denunciando desde el 2016. No se han tomado acciones para que eso cambie. Hay que invertir, hay que cambiar la gerencia. Mota Domínguez fue objeto de un voto de censura. Él no debería seguir dirigiendo Corpoelec porque ha acabado con el sistema eléctrico nacional, y lo que pasa es que la crisis viene ampliándose y ya está llegando a la ciudad. Fíjate, normalmente Corpoelec debería estar haciendo 2 mantenimientos de poda, o sea, dejar las líneas de distribución eléctrica limpias de árboles, etcétera. Una en época de lluvia, una época de sequía. Eso no se está realizando. Entonces, obviamente que los árboles, al tener contacto tanto por agua o también el tema del árbol, puede significar incendios alrededor, con las estaciones, con el cableado, genera cortes, sobre todo en materiales que ya han vencido su vida útil, que es gran parte de lo que ocurre también en este sistema. Al no haberse hecho mantenimiento preventivo, al no haber sustituido piezas y elementos del sistema que deben ser cambiados cuando lo indica el manual del tiempo de la vida útil, estamos expuestos a que en cualquier momento se rompa, deje de funcionar, y es lo que está pasando, y eso no va a cambiar mientras tengamos una gerencia tan poco capaz como la que tenemos hoy, y además la corrupción que ha habido. En el informe que nosotros presentamos en la Asamblea Nacional hablamos de 26.000 millones de dólares que se robaron. Eso son casi las 3 veces la reserva que tenemos hoy en día. Eso es suficiente para generar 26.000 megavatios, que es aproximadamente también 3 veces lo que estamos consumiendo hoy de energía en el país. Diputado, ¿usted cree en la tesis del sabotaje? ¿Es posible que de forma intencional ocurran estas interrupciones? No, vale, eso es una burla pensar, además, esos 3 cables que presentaron, que es lo que significó quitarle la electricidad al 80% de la capital del país. Es una burla. Yo creo que Mota Domínguez, la verdad, que cree que los ciudadanos y los venezolanos somos como él, o sea, inecto, gafo. O sea, la verdad que ahí no hay sabotaje. El sabotaje es el que él le ha hecho junto con el gobierno en años de mala gestión, en años de corrupción, en años de saqueo, y al no tener el mantenimiento necesario. Fíjate, hoy en El Hatillo y en Guanare y en Guarenas, y Guatire nos reportan que también hay una caída
del sistema eléctrico. O sea, eso no va a parar, porque hoy en día tenemos no solo electricidad, sino la mayoría de los servicios públicos que no se les invirtió en mantenimiento, no se invirtió en poder mejorar su capacidad, el dinero que se dedicó a eso fue robado y saqueado, y entonces hoy los venezolanos no tenemos agua, los venezolanos no tenemos electricidad, y si hablamos del tema petróleo, que es donde se generan nuestros ingresos fundamentales, el 95% de los ingresos, bueno, es peor, pero refleja la misma conducta, el mismo comportamiento. ¿Cuál sería el futuro inmediato si, como usted dice, la causa fuera la falta de mantenimiento? ¿A qué nos estamos exponiendo los venezolanos? No, nosotros nos estamos exponiendo a lo que ocurrió el día martes, que en cualquier momento estaciones, subestaciones, redes o incluso plantas termoeléctricas colapsen. Lo que pasa en el sur es parte de eso, cableados que se han vencido y que no pueden, líneas de transmisión que no pueden llevar la electricidad suficiente, termoeléctricas que ya han sido explotadas y no se les hizo el mantenimiento adecuado y no están en capacidad de generar la electricidad necesaria. Así que nosotros estamos expuestos a que en cualquier momento, como te lo digo, pueda presentarse eventos que mantengan a la ciudad y al país en una situación de falta de electricidad. ¿Los planes administrados de carga representan una solución? Bueno, eso es un racionamiento. Obviamente que el sistema eléctrico no ha colapsado de una manera más grande porque hemos dejado de consumir, producto de la crisis eléctrica, la electricidad que antes demandábamos, y tenemos prácticamente Sidor y todas las empresas básicas paralizadas. Ahora, en los planes de carga es el reconocimiento a que tenemos una crisis, usted ciudadano no tiene acceso constante, permanente a la electricidad, se la vamos a racionar de determinada manera. Eso no es una solución, eso es un reconocimiento del problema que tenemos. Nosotros deberíamos tener un plan donde digamos, bueno, esta es la situación de nuestro sistema eléctrico, hay que invertir esto y tener un plan para poder llegar hacia tener un sistema sostenible y de calidad. Nosotros estamos hoy discutiendo justamente la ley en segunda discusión, la ley orgánica del sector eléctrico, y la pretensión es que podamos desde ahí esbozar una política que permita recuperar nuestro sistema eléctrico. No hay un país que pueda funcionar, que pueda crecer, que pueda atender los retos del siglo XXI sin electricidad. Ustedes en la comisión han hecho seguimiento o han recibido reportes acerca de las consecuencias de las interrupciones, tanto en lo doméstico como para las empresas, la necesidad de hacerse con plantas, y también en los centros de salud, cuyos equipos en su mayoría dependen de electricidad para funcionar. Sí, claro, es que la falta de electricidad y la forma como se está presentando las fallas es terrible porque daña equipos en un país que la economía está como está, el poder hacerle mantenimiento o sustituir un aire acondicionado, algún equipo eléctrico o electrodoméstico es muy duro para una familia y es muy duro también para una empresa. Nosotros recibimos reportes de eso y como yo te decía, esto no se va a resolver si nosotros no cambiamos la gerencia que hoy dirige la electricidad y si nosotros no modificamos el modelo eléctrico. Eso que tú planteas de que hay empresas, hoteles, centros comerciales que han tenido que recurrir a plantas eléctricas es una demostración muy clara de que el Estado se ha declarado incapaz de poder garantizar la electricidad a los ciudadanos, al comercio y a la industria. Por eso nosotros tenemos que ir a un modelo donde incluso tanto Estado como privados puedan invertir, puedan ser parte de la recuperación del sistema eléctrico nacional, y todos los venezolanos y todo el plan de crecimiento económico pueda tener un sistema eléctrico robusto que le permita avanzar para salir de esta crisis. Diputado, está también usted involucrado en la subcomisión para el estudio de la reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Cómo está actualmente la situación del petróleo venezolano? Bueno, es muy lamentable. Nosotros, ya te decía, no tenemos agua, el sistema de transporte está colapsado, el sistema eléctrico está colapsado, y la industria petrolera, que debería haber sido una de las industrias que debieron haber cuidado porque es la que produce el ingreso, la han destruido. Nosotros hoy debemos estar produciendo 1.300.000 barriles diarios. En 1999 producíamos 2.900.000 PDVSA. Ese 1.300.000 que estamos produciendo hoy, 900.000 aproximadamente lo producen las empresas mixtas, no lo produce PDVSA. Es decir, PDVSA ha pasado de 2.900.000 barriles a producir apenas 500.000 barriles aproximadamente. Eso no es suficiente para poder cubrir los requerimientos del país. Nosotros
tenemos una cuota OPEP que hoy no la estamos satisfaciendo y lo más grave de todo esto es que la crisis de la industria petrolera sigue profundizándose. Eso sigue una producción que sigue en caída libre. Se habla de unos 50.000 barriles diarios cada mes que dejamos de producir. Es un dinero que debería estar resolviendo problemas de los venezolanos y eso no se va a resolver igualmente mientras mantengamos a quienes están gerenciando la industria petrolera, la corrupción que forma parte de la dinámica de administración de todas las empresas del Estado hoy en día y, por supuesto, condiciones macroeconómicas que permitan que nosotros podamos restablecer una producción. Ahí está lo de la gasolina, por ejemplo. Refinerías que apenas están en capacidad de producir hoy 30% de lo que es su capacidad instalada. ¿Qué piensa del Censo Nacional de Transporte, esa necesidad de tener el carnet de la patria para poder cargar combustible subsidiado? Bueno, yo creo que eso es muy grave. Nosotros hemos también venido denunciando el tema de la gasolina. Nosotros estamos importando 124.000 barriles diarios de gasolina aproximadamente. Esto es un reconocimiento de que viene un racionamiento de gasolina. Los que están escuchándonos hoy en Táchira, en Zulia, saben lo que significa eso. Es trasladar la situación que vive hoy Táchira, que vive Zulia, al resto del país en términos de colas, en términos de cantidades de cuánto va a poder consumir cada persona por gasolina y luego un aumento muy significativo del valor de la gasolina. Hay incluso personas del gobierno que han hablado de internacionalizar el precio de la gasolina. Y yo les pregunto a ellos, ¿y por qué no hablan de internacionalizar el salario de los venezolanos? Porque yo creo que los venezolanos no tendrían problema en pagar un precio internacional de la gasolina, un precio internacional de la electricidad, un precio internacional del agua, si tuvieran un salario internacional. Pero estamos en un país donde el ingreso es de los más bajos del mundo, es el más bajo de América, por lo cual como a ese ingreso ciudadano, que además también significa una capacidad de consumo del venezolano que afecta a las propias empresas, al propio comercio, al propio crecimiento económico, cómo van a ponerle bajo sus hombros ahora un incremento en precio internacional. Entonces, aquí estamos frente al reconocimiento que el gobierno no está en capacidad de poder cubrir la demanda de gasolina, como no está en capacidad de cubrir la electricidad, como no está en capacidad de cubrir los requerimientos de agua de los ciudadanos. Ahora, este es otro nuevo problema que se nos va a presentar y otra situación que vamos a tener que vamos a tener que sufrir los ciudadanos con colas, con controles para ver cuánto podemos consumir o no de gasolina y a unos precios exorbitantes, mezclado aún con un tema de control político como ha ocurrido con los CLAP y con el carnet de la patria. Diputado, minuto final. La Asamblea Nacional Constituyente continúa ejecutando tarea legislativa y justamente hoy está debatiendo la posibilidad de derogar el régimen cambiario y abrir la posibilidad de que los venezolanos podamos acudir a casas de cambio para obtener divisa. ¿Qué piensa? Bueno, nosotros hemos venido denunciando claramente que si aquí no hay unas medidas globales equilibradas en todos los campos, no va a haber solución. Yo creo que estas son medidas espasmódicas que no van a resolver el problema del país. Pero también hay que alertar algo. No es esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta quien tiene autoridad para poder derogar una ley. Esa derogación de venida de la Asamblea Nacional Constituyente es ilegal. Entonces, por supuesto que las empresas van a tener que pasarse por la duda de si acatan una instancia que es ilegal, que no está reconocida, o si se mantienen en la legalidad y piden que las reformas legales pasen por donde deben ocurrir, que es la Asamblea Nacional. Pero sin embargo, aquí pareciera que va a haber un régimen dual igualito, un dólar barato para que los del gobierno mantengan divisas a muy bajo precio y sigan con el saqueo de la nación, y un dólar para el pueblo que va a estar, a precios exorbitantes y que va a ser además retroalimentado por la corrupción de un dólar barato que empieza a dar vueltas para ellos enriquecerse sistemáticamente. Entonces yo creo que eso no cambia nada, eso va a seguir generando pobreza en el país y por eso nosotros insistimos que la única solución para que esto pase es que el país se levante y decida hacerle frente a la situación que estamos viviendo, porque el problema del agua, el problema eléctrico, el problema del transporte público, el problema de la producción petrolera, el problema ahora de la gasolina no se va a resolver mientras mantengamos este modelo económico y mientras mantengamos a los que nos gobiernan hoy en el poder, que no han sido electos y que se requiere de unas elecciones donde sea el pueblo venezolano quien indique quién quiere que lo gobierne y cómo quiere que lo gobierne. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti y a todos los que nos
vieron hoy. Vamos a despedir a Jorge Millán, diputado a la Asamblea Nacional, jefe de la fracción de Primera Justicia, miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento y además presidente de la Comisión para el Estudio de la Crisis Eléctrica. Gracias por habernos acompañado una vez más aquí en Entrevista Venevisión. Para la despedida los dejo con Carielis y Milagros. Gracias, Lirio. Así concluye la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz tarde para todos.